ejercicio 36 nos muestra este problema de logaritmo. En videos anteriores ya hicimos la resolución del logaritmo. Veamos lo que dice acá. El logaritmo de 1 en base 2, todo logaritmo de 1, en cualquiera sea su base, siempre va a ser 0. Menos, vamos a ver qué dice este logaritmo de 16 en base 2. Logaritmo de 16 en base 2 significa que ¿cuántas veces debo repetir el 2 para que me dé 16? ¿Cuántas veces tengo que repetir el 2 para que me dé 16? Esto es 2 elevado a ¿cuánto es 16? Esto va a ser 4. Lo mismo pasa con logaritmo de 27 en base 3. Logaritmo de 27 en base 3 sería ¿cuántas veces tengo que repetir el 3 para que me dé 27? Sería 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 0 menos 4 tercios es menos 4 tercios, que corresponde a la alternativa A. El ejercicio 37 tiene que ver con las funciones. Ya en videos anteriores hemos visto cómo se definen las funciones y qué son estas funciones. Estas funciones que nos aparecen acá, f de x, x cuadrado, g de x, x cubo, h de x, x a la cuarta, y estas son definidos en los reales. Veamos qué dice. Sean las siguientes funciones reales, f, g y h, ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera? Me están preguntando las desigualdades. La alternativa A, B, C, D y E. Veamos qué pasa con cada una de ellas cuando son. Para cualquier número real distinto de 1 y de 0, para cualquier número real positivo distinto de 1, para cualquier número real menor, el negativo distinto a menos 1, y para cualquier número real mayor que 1. Bien, si es para cualquier número real, puedo colocar cualquier número en las funciones y se tiene que cumplir la desigualdad. Veamos para el número menos 2. Para cada una, el menos 2. En este caso, si yo lo reemplazo, me va a ser 4. En este caso, si yo lo reemplazo, me va a ser menos 8. Y ya encontramos una contradicción, ya que menos 8 no es mayor que 4. Entonces, la primera no nos sirve. Dice la segunda, para cualquier número real distinto de 1 y de 0. Si tomo el menos 2, caemos en el mismo caso, que menos 8 no es mayor que 4. Entonces, tampoco es. Acá dice que para cualquier número real mayor que 0 y distinto de 1. Pero bien, si yo reemplazo con un número mayor que 0, puede ser un medio. Un medio al cuadrado me da un cuarto. Un medio elevado a 3 me va a dar un octavo. Pero un octavo no es mayor que un cuarto. Entonces también caemos en la contradicción que en este caso no es. De la misma forma, para un número negativo distinto de 1, para un número negativo distinto de 1, me puedo considerar el mismo valor menos 2, igual que arriba, y aquí me va a dar que esto me va a dar 4 y esto me va a dar menos 8. Menos 8 no es mayor que 4, así que tampoco. Veamos la última. Para todo número real mayor que 1. Mayor que 1, el 2. Si yo reemplazo el 2 en cada una de las funciones, esto sería 4, esto sería 8 y esto sería 16. Y cumple con ser este menor que este menor que este y menor que este. En realidad, para cualquier número mayor que 1 se va a cumplir esta desigualdad siendo f de x menor. Entonces la alternativa correcta es la E. El ejercicio 38 nos dice: una persona dispone de un capital C sub 0. Al inicio tengo un capital C sub 0. Y desea efectuar un depósito a plazo. En un banco le ofrece duplicar su capital al cabo de 3 años. Duplicar mi capital quiere decir que pasando 3 años, después de 3 años,
mi capital va a ser el doble, duplicando mi capital. Bien, con una tasa de interés compuesta anual, tasa de interés compuesta. Esta es la palabra clave para este ejercicio. Si yo estoy hablando de interés compuesto anual, estoy refiriéndome a esta fórmula. Esta fórmula dice, si tengo un capital, para obtener un capital final, necesito tener un capital inicial, que es C sub 0, más 1 más el interés, y todo eso elevado a la cantidad de tiempo. Como es anual, aquí sería 3. Sigamos leyendo. Dice, pero no le indica el valor de ella, que no le indica el interés, o sea, no le indica el valor I. La pregunta es, ¿cuál sería el valor de dicha tasa de interés? Bien, si esto lo llevamos a reemplazar los valores en esta fórmula, nos quedaría el capital final, que vendría siendo 2 veces mi capital inicial, o sea, el doble, es igual al capital inicial, que es capital C sub 0, más, factor de 1 más x partido por 100, que es mi interés, que lo desconozco porque acá no me lo dice, elevado a 3, porque es un interés compuesto de tasa anual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar este valor de x. Primero, como esto tiene una multiplicación, quedaría expresado como 2 veces C sub 0 partido por C sub 0, igual a 1 más x partido por 100 elevado a 3. C sub 0 se cancelan, quedaría 2 veces igual 1 más x partido por 100 elevado a 3. Ahora bien, podemos aplicar las reglas de los números reales. Vamos a aplicar raíz, me quedaría, en este caso raíz cúbica, me quedaría raíz cúbica de 2 igual a 1 más x 100 elevado a 3 de la raíz cúbica. Por ser raíz cúbica y exponente 3, se cancela y me quedaría raíz cúbica de 2 igual 1 más x partido por 100. Vamos a despejar x. Raíz cúbica de 2 menos 1 igual x partido por 100. Pasamos multiplicando, me quedaría raíz cúbica de 2 menos 1 por 100. Esto es igual a x. Bien, esta expresión, como estamos hablando de interés, entonces quedaría expresada en porcentaje. Lo vamos a ordenar según la respuesta. 100 factor de raíz cúbica de 2 menos 1 por ciento, que es nuestro valor, que esta corresponde a la alternativa B. En el ejercicio 35 nos dice, si el triángulo DPA es congruente con el triángulo CPB. Dice que el triángulo DPA, estamos hablando de ese triángulo, es congruente con el triángulo CPB. Por las propiedades de congruencia nos quiere decir que este ángulo y ese ángulo correspondiente son iguales. Ese lado son iguales. Ese lado son iguales. Y por último, ese lado son iguales. Por ser triángulos congruentes. Entonces, se puede concluir que el triángulo APB, este triángulo, se puede concluir que siempre, la palabra siempre está ennegrecida, subrayada. Este triángulo, el APB, este triángulo, ¿es siempre un triángulo rectángulo? No podemos concluir, ya que puede ser que sí, pero no es siempre. Podemos decir que a lo más, lo que vemos acá es un triángulo isósceles, pero rectángulo no se sabe, por eso es la palabra siempre. ¿Es isósceles rectángulo?
¿Es isósceles? Sí, pero rectángulo no se sabe. Entonces, ni eso ni eso, siempre podemos concluir que eso. ¿Podemos concluir que es isósceles? Sí, siempre podemos concluir que es isósceles porque estos dos triángulos son congruentes, entonces ese lado es igual a ese lado. Obtusángulo, puede ser que sea obtusángulo, pero siempre no se sabe. Entonces, para este caso no. Equilátero, no se ve por dónde que sea equilátero, puede ser que sea equilátero, pero siempre tampoco. El único que es siempre es este, que sería triángulo isósceles. El ejercicio 40 es solamente definiciones y nos dice: dos triángulos son congruentes cuando ellos tienen... Bien, definición de triángulos congruentes. Congruente, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma forma, la misma medida y los mismos ángulos correspondientes que sean iguales. Me refiero a que ese ángulo tiene que ser exactamente igual a ese. Este ángulo tiene que ser igual a ese ángulo. Y este ángulo que está acá tiene que ser igual al que está acá. Entonces ya tenemos que los tres ángulos son iguales y además cada uno de los lados tiene que ser correspondiente iguales. Entonces cuando ya tenemos que todos estos dos triángulos son siempre congruentes, quiere decir que cumplen con esto. Podemos reducir estos de ángulo y lados todos iguales. Lo podemos reducir a los siguientes postulados de congruencia de triángulo. Primero, podemos decir que solamente ese ángulo, ese lado y ese ángulo, podemos decir que ya estamos en presencia que estos dos triángulos son congruentes, que viene el postulado lado, ángulo, lado. El otro puede decir que este ángulo, este lado y este ángulo, ángulo, lado, ángulo, también con eso son necesarios para poder decir que estos dos triángulos son congruentes. Además decir que si tengo ese lado, ese lado, ese lado respectivamente iguales, obtengo que por el criterio lado, lado, lado ya sé que estos dos triángulos son congruentes. Y hay uno que no se utiliza mucho, pero es aquel ángulo mayor, opuesto. Entonces sería ángulo mayor, lado, lado. Entonces se escribe lado, 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 ángulo mayor. Este caso nunca se utiliza porque el otro ya consideramos que son triángulos congruentes. Ahora bien, demos respuesta a esto. Dice la alternativa A: ¿los tres pares de ángulos correspondientes son iguales? Sí, pero falta que si estos tres triángulos son iguales, sí falta, pero también tenemos que darle una medida de algún lado, no solamente teniendo ángulo, ángulo, ángulo. Entonces la primera no. La alternativa B: ¿los tres pares de lados correspondientes son iguales? Sí, ya que ese puede ser igual a ese puede ser igual a ese. Entonces ya con esto yo, por el criterio lado, 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 yo puedo decir que estos dos triángulos son iguales, congruentes. C: ¿tienen el mismo perímetro? No necesariamente tienen que tener el mismo perímetro a dos triángulos, ¿sí? ¿Tienen la misma forma? Sí, podemos decir que dos triángulos semejantes tienen la misma forma, pero no son congruentes. ¿Tienen la misma área? Tampoco, porque podemos tener dos triángulos con la misma área, pero no son congruentes. Entonces la única que nos asegura que estos dos triángulos sean congruentes es la alternativa B.